justamente el video que esta persona grabó del ataque que sucedió en París. Y si quisiera subrayar algo rápidamente, la manera en que se movilizan, la manera en que ellos se desplazan, indica que el entrenamiento de ellos es un entrenamiento no básico, sino más bien avanzado. La manera en que se desplazan. O sea, que eran profesionales, gente que sabía bien lo que estaba haciendo. Exactamente. Y es más, descubrimos que uno de ellos había tenido entrenamiento en Yemen. Se ha sabido esto y además eran considerados terroristas aquí en Estados Unidos. Y es curioso que menciones el tema de la grabación de las redes sociales. Hemos visto con este caso de Francia, Boston, lo que ocurrió aquí en Boston durante el maratón, cómo las redes sociales, no solamente las cámaras de seguridad, sino teléfonos celulares, grabaciones de individuos que andan por las calles pueden ser determinantes, ¿no?, a la hora de aclarar un caso como este. Por cierto, la revista está preparando un ejemplar con el lanzamiento de 1 millón de ejemplares, valga la redundancia, para el miércoles, y eso es una respuesta, ¿no?, al apoyo recibido. Y también importante, desde el punto de vista de los periodistas, de reafirmar su posición y el derecho a la libre expresión y de criticar a un gobierno de derechas, criticar a un gobierno de izquierdas, a una religión u otra. De eso se trata precisamente la libre expresión. Y todos los medios en Francia y en el mundo se están uniendo a este acto que es algo realmente sin precedentes. El tema de la investigación, ¿continúan los arrestados? ¿Crees que esto termina aquí o hay más? Una vez que se identifican a las personas, tienen que identificar en qué tipo o qué redes sociales o con qué redes sociales ellos estaban afiliados. Números de teléfonos celular o de casa, direcciones, y de ahí se expande y se trata de identificar a amistades sociales, personas relacionadas con el trabajo, vecinos, compañeros de colegio, compañeros de universidad, etcétera, etcétera. De modo que es como una telaraña, ¿no? Se expande y se identifica y se entrevista a estas personas. Es más, escuché que habían entrevistado aproximadamente a 90 personas que estaban en cierta manera relacionadas con estos 3 individuos. Ya. Vamos ahora a dar las buenas noches vía Skype desde Buenos Aires, Argentina. Está conmigo, nos acompaña esta noche Dan Kucauca. Él es analista de Medio Oriente, experto en terrorismo. Bienvenido, muy buenas noches. Me acompañan por una parte aquí en el estudio en Estados Unidos César Paz, él es exagente del FBI, y también Daniel Rivera, profesor de lenguas árabes y analista político. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y quisiera saber, una lectura a estos acontecimientos de ayer y quién está detrás del atentado. Se sabe que estos terroristas estaban en la lista de los buscados en Estados Unidos. ISI dijo que era un acto bien hecho, profesional, lo aplaudió. Ahora, ¿quién está detrás? ¿La autoría? ¿Se sabe quiénes son? ¿Al Qaeda? Es muy probable que los autores sean o de Al Qaeda o del ISIS. De hecho, uno de los hermanos que se han sido identificados ha pasado 18 meses de prisión en el 2005 en prisiones francesas por organizar actividades relacionadas con el terrorismo, y se refiere exactamente a enviar yihadistas a Siria e Irak para luchar en la guerra civil de esos países. Así que luego de eso se sabe que viajó a Siria, y según la época que estemos hablando, aunque ha resultado que el entrenamiento aparentemente fue realizado en la República del Yemen, donde actúa Al Qaeda en la península arábiga, esto no puede contradecirse porque las dos organizaciones eran afiliadas de Al Qaeda originalmente, y la organización hermana, que era Al Qaeda en Irak, estaba liderada por Abu Bakr al-Baghdadi, que es el líder del ISIS y el autoproclamado califa en este momento. Probablemente sea de Al Qaeda en la República Árabe, en la península arábiga, o del ISIS, pero realmente los datos indican que podría ser inclusive de los dos, según el momento de tiempo en que se entrenó en esos países. O sea, está claramente que es un extremista islámico del origen Al Qaeda, de la filosofía salafista y wahabita de proclamar la yihad islámica, la guerra santa en todo el mundo, que comparten tanto el ISIS como Al Qaeda en la República, en la península arábiga. Profesor Rivera. Sí, estoy de acuerdo. Además,
Este personaje colaboró con el GIA, con el grupo de argelino, Frente Islámico Argelino también. Es decir, era una persona con conexiones muy profundas, no solo en Al-Qaeda o, como hemos ya comentado, sino probablemente en ISIS e incluso en los movimientos islamistas del norte de África. Así que estoy completamente de acuerdo en el análisis que han hecho. César, en cuanto a la investigación, ¿qué cambia ahora? ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora es juntar todas las piezas de este rompecabezas, evidencia, y poder armar una investigación que pueda llevarse a un jurado y pueda conseguir la convicción de aquellos que participaron. Ellos son solamente 3, pero detrás de ellos pueden haber muchos más. Una de las cosas que puede ocurrir, parece que va a ocurrir ya, es que se han convertido estas dos personas en fugitivos internacionales. Lamentablemente en Europa, como las fronteras son abiertas, pueden desplazarse en la anonimidad, pueden desplazarse muy fácilmente. Pero las autoridades francesas y la fiscalía deben armar un caso que pueda ser sustentado en el jurado con el número de evidencia o las piezas de la evidencia más alto y más contundente para poder llegar a la convicción de estas personas. Vamos para continuar con ese tema, con este análisis, con la información que les estamos ofreciendo a todos ustedes, con declaraciones, testimonios de personas que de una u otra forma han participado o han reaccionado a este acto terrorista. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el primer periodista que llegó al lugar de la tragedia. Dans les médias où ils auraient aimé que j'aille. C'était des hommes et des femmes extraordinaires. Ils ont tiré sur des gens qui faisaient une conférence de rédaction contre le racisme. C'était horrible, horrible. Il y en a beaucoup qui étaient déjà partis parce qu'ils les ont abattus comme dans des exécutions, et on a réussi à sauver les autres, qui a priori vont bien ce matin. Et j'étais venu te dire que le journal va continuer parce que ils n'ont pas gagné et que Charb, Cabu, Wolinski, Bernard Maris, Honoré, Elsa, Tinius, Mustapha, le garde qui a été abattu et qui était chargé de notre surveillance, ils ne sont pas morts pour rien et qu'il n'y a aucune haine à avoir contre les musulmans et que tout le monde, chacun, devant chez lui, au quotidien, doit faire vivre les valeurs de la République. Visiblemente emocionado, ese era lo que dijo durante una entrevista en la televisión francesa el primer periodista que llegó ahí al lugar de la tragedia, del ataque terrorista. Ahora, el gobierno francés, el gabinete, vamos a escuchar también declaraciones de cómo lo está enfrentando el gobierno de Francia. Estamos enfrentando una amenaza terrorista sin precedentes. Es del exterior y del interior. La policía y los servicios judiciales han desmantelado numerosos grupos. Ellos han frustrado, como ustedes ya saben, ataques que estaban planificados. Hay cientos de personas que están siendo vigiladas, docenas de personas que están siendo seguidas, docenas que han sido detenidos, docenas de personas han sido encarceladas. Pero lo que digo es cómo se demuestran las dificultades que enfrentan nuestros servicios, el número de personas que representan un peligro. Estos individuos, los sospechosos, estaban indudablemente siendo seguidos, pero no se puede hablar de cero riesgo. Es muy difícil decirlo porque hay víctimas, porque ha ocurrido un ataque terrible, porque todos estamos afectados. Ahí teníamos esa declaración. Vamos a regresar ahora a Buenos Aires, Argentina, de nuevo con Dan Cucauca, analista de Medio Oriente, experto en terrorismo. Como experto en terrorismo, Francia
está convocando una cumbre antiterrorista. ¿Qué puede salir de esa cumbre? Creo que siempre hay nuevas medidas para tomar, pero ya estaba toda Europa, Estados Unidos y todos los países que se están preocupados por el terrorismo en máximo alerta. De hecho, Francia acaba de promulgar un programa Digipirat, que significa vigilia pirata, de máxima alerta contra el terrorismo, donde tomó medidas extremas de seguridad. No solo reforzó las guardias y la inteligencia, sino también reforzó todo tipo de movimiento dentro de los lugares públicos. Por ejemplo, en los hospitales solamente se podrá ingresar con certificados de destino y muy controlados, y como eso, solo como ejemplo, con reforzamiento de seguridad en todas las estaciones públicas, por supuesto, de los transportes públicos, y lamentablemente estos días se vio poca gente en los transportes públicos por temor a que sucedan este tipo de atentados, y todo este tipo de medidas de seguridad extrema ya se están tomando. Creo que hay que mejorar la coordinación, pero no tengo dudas que a nivel internacional existe una coordinación muy alta y por supuesto todo es mejorable, pero no creo que se pueda desarrollar alguna bala de plata, alguna fórmula mágica para tratar de evitar estos atentados. Lamentablemente son muy graves estos atentados, pero también hay que ver la parte medio llena en estas oscuras horas, ¿no? Luego de tanta muerte. Y la parte medio llena del vaso significa que se hayan evitado grandes atentados en forma masiva en todo Occidente y en gran parte del mundo, gracias a las medidas preventivas que se han tomado y a la coordinación internacional que existe. Mencionabas a Al-Qaeda en la península arábica, y desde allí surgieron los peores intentos de atentados, sobre todo a aerolíneas que se dirigían a Estados Unidos, que fueron muy sofisticados, con explosivos muy bien guardados, y que todos fueron prevenidos, todos fueron abortados. Y así como eso, hay que recordar que desde el ataque a las Torres Gemelas no ha habido, ni en Estados Unidos ni en Occidente, ningún ataque masivo exitoso. Y no es porque no se han intentado, hay centenares o miles de detenidos intentando llevar a cabo este tipo de ataques en todo el territorio de Europa, de Estados Unidos, inclusive de América Latina. O sea, creo que hay una parte positiva, que toda esta coordinación es muy positiva, y a pesar de que se pueden prevenir los grandes atentados, o aunque sea la mayoría de los atentados importantes, siempre queda ¿no?, el sabor amargo de los pocos casos donde tienen éxitos, y lamentablemente estamos en el peor momento, dado el impacto que ha causado este último atentado. Pero hay que tener en cuenta que se trataba de 3 personas, por lo menos activas hasta ahora, en el hecho, y lo cual es una pequeña célula que no se puede comparar con los grandes atentados que se han planificado y que también que se han prevenido, y por supuesto los que se han realizado, como bien acabamos de decir, el ataque a las Torres Gemelas. Esto es muy importante, y es muy importante que continúe así, a pesar de que parecería que estamos en un momento de fracaso de las medidas antiterroristas. Es mucho lo que se ha logrado, muchísimo. De hecho, en el territorio de Estados Unidos, salvo el atentado en la masacre, en la maratón de Boston de hace unos meses, no ha habido otros atentados importantes, y ha habido muchos intentos de realizarse. Así que creo que este tipo de cumbres son muy importantes para seguir mejorando ese mecanismo, y lamentablemente no es perfecto, eso no es algo perfectible nada más, y hay que prepararse para más, lamentablemente, atentados pequeños, aislados, de este tipo, que son muy difíciles de prevenir. Profesor Rivera, 12 personas murieron, 10 de ellos periodistas que eran parte pues, de esta revista, una revista satírica francesa, y ese era el objetivo de ellos. Anteriormente ya habían recibido amenazas, la habían atacado. ¿Por qué la revista? La revista, en cierta forma, había sido crítica a Mahoma,
también crítica a la religión musulmana, al mundo musulmán. Si vamos atrás, un poco en la época posterior al atentado de Benghazi, todos recordamos que hubo toda una serie de manifestaciones en el mundo árabe a raíz de un documental muy malo, por cierto, una película de bajo costo muy mala, que se hizo aquí en los Estados Unidos, que también era crítica al mundo musulmán. ¿Cómo todas estas reacciones, cómo podemos interpretarlas? ¿Como intransigencia por parte de ese mundo? Vamos a la pausa y voy a regresar con su respuesta. Quédense con nosotros. Esta noche, una nueva